Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast titulado Reflexiones que permiten descolonizar la educación para mejorar la pedagogía actual. Hoy me acompañan Tatiana Díaz, Glindon Berrocal, Elizabeth Londoño, Wendy Fernández y quien les habla, Melissa Ahumada. Antes de iniciar nuestras reflexiones, vale la pena recordar qué significan los términos colonización y descolonización. La colonización es el proceso de sometimiento cultural, religioso y lingüístico de un pueblo dominante sobre un territorio, como fue el caso de los españoles en Latinoamérica, mientras que descolonizar se asume como la capacidad de generar una identidad con lo positivo que persiste de la colonialidad, transformando las tradiciones y los conocimientos y sabidurías de las relaciones socioculturales, políticas y económicas ancestrales de nuestro territorio. La educación colonial consiste en mantener lealtad a los pueblos españoles, con base en la enseñanza religiosa y propagación de lo que se consideraba las buenas costumbres. Por ejemplo, la educación en la mujer, quien quedaba relegada a los quehaceres de la casa. Detrás de las estructuras sociales, culturales y políticas latinoamericanas, perdura la sombra del colonialismo que en diversas investigaciones y análisis desde distintas perspectivas de la humanidad y ciencias sociales, describen en torno a la forma en que continúa operándose inconscientemente en la vida cotidiana de las sociedades latinoamericanas. Según Catherine Walsh, la independencia no terminó con el colonialismo, ya que todavía persiste el poder, el saber y el pensar que unos son inferiores y otros son superiores. Asimismo, planteó que la decolonialidad no surge de un momento a otro, sino que es producto de un proceso en el cual hay que trazar un camino, dejando a un lado lo que no aporta al mismo. Encontramos también que, según Alexander Ortiz Cañas, debemos repensar la acción política y, mucho más importante, nuestra propia educación. Piensa que debemos crear un diálogo horizontal que contraste con el monólogo eurocéntrico de la modernización y su proceso constituido por la globalización. Según Quijano, el maestro se autocoloniza, utilizando herramientas eurocéntricas que no corresponden a nuestras necesidades y contextos. Ahora los dejo con mi compañera Tatiana Díaz, quien nos explicará en su intervención acerca de los vestigios de la colonización en la práctica pedagógica actual. Los vestigios de la colonización en la práctica pedagógica son diversos y pueden observarse en diferentes contextos y sistemas educativos. Estos rasgos podemos percibirlos en la utilización de las políticas y el currículum eurocéntrico, en donde tienen prioridad las características europeas, dejando a un lado las comunidades indígenas y afro. De esta manera, estos grupos tienen menos oportunidades educativas que los urbanos. El ignorar las lenguas primitivas en nuestros grupos en mención afectan su identidad cultural y pueden ocasionar traumas psicológicos y sociales. Para Aníbal Quijano, la idea de raza es el más eficaz instrumento de dominación inventada en los últimos 500 años. Aquí en Colombia existen muchas barreras como las políticas públicas educativas que no son puestas en prácticas por los gobiernos. A estos no les interesa que los jóvenes se eduquen conscientemente, porque son un peligro dentro de la contemporaneidad para su gobernabilidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que ha ido disminuyendo un poco la educación religiosa colonial, la cual era dogmática y autoritaria, sobre todo en conventos e instituciones religiosas donde no primaba la libertad ni los derechos individuales. Actualmente existen entidades educativas religiosas regentadas por religiosos laicos. A continuación, mi compañero Glindon Berrocal seguirá con su intervención. Otra barrera que vale la pena nombrar es la desigualdad que existe en la asignación de los recursos educativos, en donde los menos favorecidos son las comunidades rurales y las indígenas. Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico,
todavía se reflejan prácticas educativas con el docente autoritario, dogmático y que no permite diálogo ni disciplina de confianza con sus alumnos. Se necesita la formación y capacitación de maestros con mentalidades multiculturales, que sean acordes con la realidad y las necesidades. Por otra parte, las pruebas ICFES deberían ser elaboradas de acuerdo con el contexto rural, debido a las condiciones infrahumanas de algunos jóvenes que no tienen acceso a la tecnología ni a la investigación. Esto conlleva que haya una diferencia en los resultados y en la calidad educativa. Tenemos el testimonio de Shirley Triana, una joven guayú, quien presentó las pruebas saber sacando un mal puntaje debido a su mala preparación por dificultades de traslado y porque desconocía el inglés y la lectura crítica. Según nuestra investigación, estas son sus palabras, abro comillas. Los jóvenes pierden la esperanza de ingresar a la universidad y se van perdiendo en el alcohol, o las chicas se embarazan. Es muy triste depender de unas pruebas para seguir sus sueños. Cierro comillas. Consideramos también que en lugar de hacer tanto énfasis en el bilingüismo en las escuelas, debería dar a conocer grandes rasgos algunas lenguas ancestrales, que son las verdaderas que hacen parte de nuestra cultura, como el palenquero, el guayunaiki, que aún existe, pero son desconocidas por el resto de la población colombiana. E igualmente sucede con la literatura. Existen leyendas, mitos, otras narraciones y autores indígenas y afrodescendientes totalmente desconocidos debido a que no son eurocéntricos o norteamericanos. Otra incidencia negativa de la pedagogía colonial consiste en la densidad de los programas educativos, los cuales son sometidos a los lineamientos curriculares dogmáticos y no correspondientes a nuestra realidad. Son demasiado cargados con conocimientos y teorías que actualmente son protocolarias, ya que todo apunta a las tecnologías, por cierto, mal empleadas en los ámbitos escolares. Respecto a lo anterior, conceptuamos que la creación de los programas y lineamientos curriculares deberían estar diseñados por personas especializadas en varias disciplinas para que sean certeros con nuestra realidad social. Asimismo, los textos escolares, que nunca son culminados por lo extensos, deberían ser cortados y elaborados de acuerdo con los intereses de la población estudiantil. Pero vemos que son realizados con un pensamiento comercial que parece que lo que menos le interesa en los gobiernos es la formación de los educandos. Para terminar, consideramos que debería existir también más escuelas técnicas especializadas en donde se desarrollen las inteligencias múltiples, para que cada educando demuestre sus habilidades, las desarrolle y sea el profesional que quiere ser. Estas entidades deberían ser más accesibles a la población educativa. Por último, Wendy Fernández concluirá nuestras reflexiones con su intervención. A manera de conclusión, el análisis hecho en este podcast nos permite llegar a la reflexión de que la política de los gobiernos en el sistema educativo, especialmente en el colombiano, todavía necesita ser transformada e innovada para crear uno que cumpla con todas las expectativas mencionadas anteriormente, principalmente desde el punto de vista de la inclusión, la equidad, la igualdad y los recursos. Para alcanzar este objetivo es necesario considerar diversos factores, además de los mencionados en nuestro podcast. Esto incluye aumentar la participación de los estudiantes, fomentar el diálogo entre profesores y alumnos, establecer nuevos desafíos, trabajar en equipo, brindar apoyo psicológico a estudiantes y sus familias y adicionalmente promover la inclusión, ya que la educación es un pilar fundamental para la integración y la justicia social educativa. Además, a través de enfoques como el impulso del capital social, se puede asegurar que cada individuo tenga acceso a oportunidades equitativas. No se trata simplemente de ampliar la cobertura educativa, sino de garantizar condiciones que permitan a cada persona desarrollar su máximo potencial y participar plenamente en la comunidad.
Para conseguir esto, es esencial que las políticas públicas fortalezcan su compromiso con una educación accesible y de alta calidad. Aún hay mucho trabajo por hacer, pero con la participación de todas las partes involucradas en la educación podemos lograr una verdadera justicia social. Gracias por escuchar nuestras reflexiones. Los invitamos a generar cambios en sus contextos educativos. Los esperamos en una próxima emisión.